Yo quiero hablar sobre un camino hacia la redención. Repita conmigo, un camino hacia la redención. ¿Qué significa eso? ¿De qué voy a hablar hoy? Bueno, la Biblia tiene una serie de historias, hermanos. Hay muchas historias en la Biblia de diferentes tipos: matrimonios, reyes, guerras, culturas. Pero hay varias historias que tienen que ver con actos de sacrificio. Entonces en la Biblia vamos a encontrar varias historias que se relacionan con momentos sacrificiales. Y lo que quiero resaltar para empezar este tiempo es que es importante comprender la unión que existe entre los diferentes momentos, porque la Biblia menciona sacrificio desde que Adán y Eva pecaron. Desde ahí menciona sacrificios. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque dice que ellos estaban desnudos y se habían puesto unas ramas para poder cubrirse en su vergüenza, que descubrieron su conciencia o su entendimiento se manchó, mi querido hermano. Entonces viene el Señor, les pregunta: ¿dónde están? Y estaban escondidos, y dice: estábamos escondidos porque estábamos desnudos. Y el Señor les pregunta: ¿y a ustedes quién les dijo que estaban desnudos? Y entonces ellos dicen, y ya empieza el asunto, ¿verdad? Los hombres ahí que no son muy hombres ahí con Adán, ¿verdad? ¿Qué pasó, pastor? Usted está tirando duro. Y no, para recordarles, ¿qué dijo Adán, hermanos? ¿Qué dijo Adán? Cuando el Señor les dijo: ustedes comieron del fruto del árbol que yo les dije que no comieran. ¿Qué dijo Adán? ¿Asumió su responsabilidad o no? Porque eso es ser hombre, hermano. En los tiempos de mis papás, de mis abuelos, la palabra era: yo fui, y aquí vengo a ser responsable por lo que hice. Aquí vengo a ser responsable por lo que pasó con mis hijos. Entonces los varones eran palabras de hombre, ¿cómo es? Eran hombres de palabra, hermanos, que ellos no se andaban ahí echando para atrás. Estuvo el error ahí, pues hay que enfrentarlo. Pero este Adán no fue lo suficientemente varonil ahí, porque dijo: la mujer que me diste, esa no salió buena, ¿verdad? En lugar de decir: sí, yo me comí con mi gana el fruto de ese árbol prohibido. Salgámonos de ahí, porque esto está poniéndose algo feo. Fíjense, hermanos, está cambiando. Está bonito que está el culto. Entonces resulta que el Señor dice que los viste, y entonces el Señor les pone pieles de animal. Y desde ahí empezamos a ver que para que el hombre pudiera cubrir su vergüenza, el Señor tuvo que sacrificar un animalito por ahí, y de ese animalito sacar la piel para cubrir la vergüenza del ser humano. Desde ahí hay sacrificios. No sé si me está entendiendo lo que estoy tratando de decir. Empezamos a ver sacrificios ahí. Y desde Génesis, y luego vienen las ofrendas y vienen las semillas y todo. Abel y Caín ofrecían diferentes tipos de ofrendas, cada uno de ellos. Pero vamos a ver en toda la historia bíblica cómo hay sacrificios. Y luego en Moisés, Abraham quería, ¿qué quería hacer Abraham, hermanos? El Señor le había dicho: sacrifica a tu hijo. Hay muchos sacrificios, historias de sacrificios. Cada vez que había victoria, cada vez que había un pacto entre Dios y un ser humano, había un sacrificio que determinaba algo ahí. Pero cuando empezamos a ver la historia de los sacrificios en la Biblia y nos vamos viendo, hermanos, llega un punto en donde también los sacerdotes ofrecían sacrificios por el pueblo, por la nación, por las personas. Se ofrecían palominos, se ofrecían diferentes animales para el perdón del pecado de las personas. Luego viene Jesús, y Hebreos dice que Jesús se convirtió primero en el sacerdote, se convirtió también en el cordero que se ofreció como sacrificio.
Pero después viene otra cosa, que la Biblia sigue hablando de sacrificios, pero ahora dice que los que ofrecen sacrificios somos usted y yo, la iglesia. Entonces quiero hablar de 3 momentos del sacrificio en la Biblia. Quise llevarle como un panorama general para que usted me entendiera de qué voy a hablar hoy. Entonces voy a hablar de 3 momentos. El momento de los sacrificios en el Antiguo Testamento. El momento del sacrificio de Jesús como un sacrificio único, valedero o válido para toda la humanidad. Y número 3, el sacrificio que nosotros hoy podemos ofrecer o debemos ofrecer al Señor como hijos redimidos de Él. ¿Está preparado? Bueno, de eso vamos a hablar. Entonces vamos a empezar. ¿Con qué vamos a empezar? Les dije. ¿Qué pasó, mi hermano? Con los sacrificios del Antiguo Testamento. Ahí vamos a empezar. ¿Está bien? Vamos a leer entonces qué dice Levítico 17:11. Lo encuentra en su Biblia y se pone de pie. Levítico 17:11. Muy bien, leamos en coro, dice la Escritura, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Puede sentarse. Este es un versículo y voy a decir algunas cosas ahí. Porque la vida de la sangre, no, al revés, porque la vida de la carne en la sangre está. O sea, nuestras articulaciones, la vida de todos los humanos, los seres vivos, voy a decir, está gracias a que la sangre circula en el cuerpo de los humanos. Por eso hay vida. Por eso podemos movernos y podemos existir, porque la sangre circula por todos nuestros cuerpos, desde arriba hasta el dedito más chiquito de nuestro cuerpo. La sangre está dando vueltas, y esa sangre que circula ahí hace que nuestro cuerpo pueda moverse, pueda oxigenarse. ¿Qué pasa cuando un dedito ya no recibe sangre? ¿Qué pasa? ¿De qué color se pone? Se pone morado. Y dice, ese pedazo de carne ya está muerto. ¿Ha oído usted que dicen así? Ese pedazo de carne ya está muerta. ¿Por qué? Porque ya no circula sangre. Eso es lo que quiere decir el pasaje. Que la sangre, cuando circula en el cuerpo de un ser vivo, siempre va a permitir que haya vida. Cuando ya no hay circulación de sangre, entonces ya no hay vida. Por eso si se para el corazón, se para el resto del cuerpo, porque ya no hay sangre que circule. Pero yo no quiero hablar sobre ciencias naturales hoy, sino que lo que dice la Biblia, y yo os la he dado para hacer expiación. En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios estaba llamado para hacer sacrificios. Ofrecían sacrificios como una expresión, número 1, de adoración, y número 2, de reconciliación. Habían varios objetivos, pero 2 voy a resaltar hoy. La adoración en el sacrificio. Cuando alguien tenía una victoria, lo primero que hacía era ofrecer un sacrificio. Cuando alguien estaba de fiesta, lo que hacía era ofrecer un sacrificio. Y cuando alguien buscaba la reconciliación con Dios, también ofrecía sacrificios. Y hay muchos ejemplos de esos en la Biblia. Pero solo voy a recordar lo que hacía Job todas las mañanas de los lunes. Eso ya se lo agregué yo. ¿Qué hacía Job todos los lunes en la mañana? Ofrecía sacrificios. Y él decía: Señor, aquí te traigo un sacrificio por mis hijos, por si acaso ellos se portaron mal el domingo y el sábado. Eso ya es versión mía, oye. Pero el Señor, Job presentaba sacrificio por sus hijos,
para decir: te presento estos sacrificios de reconcilio por mis hijos, por si ellos cometieron algún error o fallaron delante de ti. Eso hacía Job. Entonces encontramos ahí sacrificios de reconciliación. Y hay muchos sacrificios de alabanza, de adoración. Por ejemplo, levantar un altar cuando Jacob estaba acostado y empezó a ver en su sueño que subían ángeles, porque había como escaleras, dice, como gradas que subían y bajaban ángeles en esas gradas. Y él dice: bueno, este lugar es especial. No recuerdo si la Biblia dice que ofreció sacrificio, pero puso piedras como una señal de un altar, de un lugar especial. Entonces, los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento eran un acto simbólico que representaba la necesidad de expiar el pecado. Eso representaba. No que la sangre de la palomita fuera la sangre que limpiara el pecado de los seres humanos, de ninguna manera, sino que eran símbolo de que sangre se derramaba para el perdón del pecado de un hombre o de una mujer. Ahora vaya a Levítico capítulo 2, para atrás, ahí mismo. No cerró su Biblia, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 1. Veamos qué dice Levítico 2, versículo 1. Levítico 2:1. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Bueno, no habían solo sacrificios de animales, también habían sacrificios de granos y ofrendas. Entonces, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar que el pueblo de Israel traía granos y otros dones como expresiones de gratitud y dedicación al Señor, así como lo hemos leído en este capítulo, en este versículo. Usted va a seguir leyendo. La adoración y el sacrificio, la ofrenda. El otro día creo que expliqué que el sacrificio no siempre debe entenderse como algo doloroso o como algo que lleva sufrimiento, sino debe entenderse también como algo que ofrece algo a alguien más. Y eso significa acá, cuando se traían las ofrendas, significaba que alguien iba a ofrecer al Señor por gratitud y por dedicación. Podría detenerme mucho más tiempo en el Antiguo Testamento buscando y leyendo varias historias sobre sacrificios, pero quiero hacer aquí una evaluación. ¿Quién recuerda otro sacrificio? Mencióneme otro sacrificio por ahí de la Biblia que usted se acuerda. ¿Quién ofreció sacrificio? Vamos a ver. Y entonces, hermanos, cuando inauguraron el templo, dice la Escritura, Salomón ofreció sacrificio al Señor. Gedeón ofreció sacrificio al Señor. ¿Dónde más? Cuénteme. Había un profeta que hicieron competencias de sacrificio con otros profetas, fíjese usted. Él solito contra ¿qué? 400 profetas de otro fulano por ahí. ¿Cómo se llamaba? Elías. También era una competencia de sacrificios, ¿verdad ustedes? A ver quién consume el sacrificio, decía. La Biblia está llena del término sacrificio y su recorrido en el Antiguo Testamento usted lo va a encontrar por todos lados. Sacrificios. Pero los sacrificios tienen una intención, fue lo que dije al inicio. Los sacrificios del Antiguo Testamento van anunciando y nos van redireccionando hacia algo, y ese algo se cumple en Jesús. Los sacrificios, nosotros ya no ofrecemos sacrificios hoy, ya no.
Y si alguien le pide a usted un sacrificio, tráigame una gallina, no caiga en la trampa, porque la gallina se la va a comer él, no va a hacer nada, ¿verdad? Entonces, hermano, nosotros ya no ofrecemos sacrificios, porque llegó un punto en donde Jesús, allá en Hebreos, entonces voy ahora al sacrificio de Jesús como sacrificio suficiente. No necesitamos más. Y estoy en el punto número 2 ahora. Hebreos 9:22. Vaya conmigo a Hebreos 9:22. ¿Ya tiene Hebreos 9:22? Leamos cómo dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Versículo 23. Sí está conmigo, ¿verdad? Sí estamos ahí. 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, como dice, lea conmigo, una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. El Antiguo Testamento, los sacrificios que encontrábamos ahí, cada vez que un ser humano pecaba ante el Señor, tenía que llevar un sacrificio al sacerdote. Y eran todas las personas. Imagínense, hermanos, cuánto trabajo del sacerdote. Todos los días sacrificios. Cuánto animalito sacrificado, hermanos, por las mañas humanas, ¿sí? Pobres los animalitos. Entonces, dice la Escritura, Jesús entró una sola vez. Una vez fue suficiente para perdonar el pecado de todo el mundo, no solo de una persona, sino de todo el mundo, toda la humanidad. Y una vez entró Jesús y una vez se ofreció el sacrificio para que la humanidad fuera salva. Con la llegada de Jesucristo, el sacrificio perfecto se hizo realidad. La muerte de Él en la cruz representó el sacrificio definitivo que proporciona redención y perdón de los pecados de todo el mundo. Eso significa que ya no necesitamos sacrificar más animalitos como en el Antiguo Testamento. Ya no necesitamos sacrificar más ovejas, más reses, más palominos y todos los animales que se ofrecían. Ya no es necesario que los seres humanos hoy ofrezcamos ese tipo de sacrificios al Señor, porque cuando vino Jesús, Él entró, hermanos, al lugar donde se ofrecía el sacrificio y lo hizo una sola vez. Y dice la Escritura, no entró a donde entraban los sumos sacerdotes, entró a la misma presencia del Señor para ofrecerse por usted y por mí. Eso merece un aplauso de nuestro Señor y Redentor Jesucristo, mi querido hermano. ¡Qué alegría! ¡Qué buena noticia! Ahora mire lo que dice Juan 1:29. Vamos a leer Juan 1:29.
¿Ya tiene Juan 1:29? Muy bien, leamos la palabra que dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan el Bautista lo anuncia. Aquí él lo presenta como el Cordero de Dios. En el Antiguo Testamento era importante el cordero. Eran los animalitos que más comunes. Aquí en Guatemala los animalitos más comunes, ¿cuáles son, hermanos? Aquí en Misco, ¿cuáles son? ¿Serán los gatos, no, que hacen fiesta todas las noches sobre los techos? ¿Los perros callejeros? ¿Las ratitas o las cucarachas? ¿Cuáles son los animalitos más comunes? Pero en tierras judías, ver una oveja era tan común, hermanos, como que nosotros viéramos pasar a un perrito ahí o que entre aquí a la iglesia, ¿sí? Muchas ovejas, tierra de ovejas. Entonces para ellos era fácil entender lo que decía el Antiguo Testamento, que para escoger una oveja que se presentara al Señor para el perdón del pecado de los seres humanos, tenían que haber características. No podía estar manchada de otro color, debía ser de un solo color. No podía tener defectos en ningún lado, debía ser una oveja sana completamente. No podía tener defectos en sus patitas, en sus extremidades, en ningún lado. La oveja debía ser de la mejor. Y cuando Juan ve a Jesús, le pone el título de Cordero. ¿Qué título le gustaría a usted que le pusiéramos, hermanos, en el reino animal? Pero él ve a Jesús y dice: ahí viene el Cordero de Dios. ¿Sabe qué le está diciendo ahí? ¿Sí entiende qué le está diciendo ahí? Le está diciendo el que viene a ofrecerse a la cruz, le está diciendo, hermano. Cuando le dice: ahí viene el Cordero de Dios, aunque aparece con C mayúscula, pero es un título que indica que es el sacrificio que Dios ha enviado. No sé si fue elogio o fue otro tipo de referencia, pero dice: ahí está el Cordero. Jesús fue el sacrificio sin mancha que quita el pecado del mundo, quita el pecado de la humanidad. Y así lo presenta Juan el Bautista. La entrega de Jesús fue voluntaria en la cruz y él cumplió la necesidad de un sacrificio perfecto y eterno. Ese Cordero de Dios, todos los evangelios, desde Mateo hasta Juan, nos van a recordar que Jesús fue un hombre inocente, fue juzgado, hermano, sin tener culpa alguna, y de la misma manera fue también, hermano, traicionado, fue, hermano, condenado sin que haya culpa en él, porque era el Cordero perfecto, el Cordero de Dios, que debía ir a la cruz por nosotros. Número 3. El Antiguo Testamento entonces está lleno de sacrificios que apuntan hacia la redención que hay en Jesús. Jesús se ofrece como sacrificio y esa redención la encontramos nosotros. Pero veamos qué sigue diciendo la Biblia, Romanos 12:1. Leamos la Biblia en Romanos 12:1.
¿Ya tiene Romanos 12:1? Bueno, leamos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La verdad es que el apóstol Pablo va a empezar a hablar, y así, de esta manera, con el versículo 1, empieza a hablar de nuestras responsabilidades como cristianos. Ahí los que se encargaron de escribir los títulos, ¿qué título le pusieron al capítulo 12? Ahí arriba, ¿qué dice el capítulo 12 ahí arriba? Deberes cristianos, dice, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo va a empezar a hablar de nuestras responsabilidades de conducta como cristianos. ¿Y cómo empieza hablando de ese tema, de nuestro comportamiento y de nuestra vida cristiana? Empieza diciendo: les ruego por las misericordias de Dios que ustedes se presenten como sacrificios vivos. Ahora ya no son sacrificios muertos, sacrificios vivos, sacrificios que caminan, que van de un lado para otro, pero que se entregan al Señor. Sacrificios vivos, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No me voy a dedicar ahí a hablar del culto, pero el apóstol Pablo nos está enseñando y diciendo: el culto es pensado, el culto es estructurado, el culto no es locura, el culto es racional, dice el apóstol Pablo. Y él viene y nos motiva a que nosotros ahora, después que en el Antiguo Testamento eran las ovejas, los palominos, después que fue Jesús, ahora nos invita y nos dice: ustedes, los hijos de Dios, ahora son el sacrificio, que se presentan al Señor, que viven constantemente para el Señor. Sacrificio aquí significa que nosotros estemos dedicados al Señor en todo tiempo. Sacrificio aquí significa que usted y yo vivamos en todo tiempo, como dice él ahí, una vida santa, un sacrificio santo, un sacrificio agradable. Es la invitación del Señor de la vida que usted debe llevar. Y esa vida que nosotros llevamos de esa manera, santa y agradable, se vuelve en nuestra ofrenda al Señor como sacrificio a Él. Eso somos nosotros. La ofrenda que agrada el corazón de Dios hoy, de su creación, son aquellos hombres y aquellas mujeres que vivimos para Él. No hay satisfacción más grande para el Señor y acto más generoso hacia Dios que sus hijos vivan para Él, que sus hijos vivan siempre, que caminen siempre viviendo para Él. Y de eso va a hablar todo el capítulo 12. Para que usted vea un poquito, quiero que me acompañe leyendo que dice ahí, versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe;
o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y sigue diciendo el apóstol Pablo: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo eso, ascuas de fuego amontonará sobre sus cabezas. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y sigue hablando de la vida cristiana. Si yo quiero hacer un análisis del capítulo 13, del capítulo 12 y del capítulo 13, rápidamente les voy a decir lo siguiente. Cuando el versículo 1 nos dice que somos sacrificios santo y agradable delante del Señor, nos habla de diferentes áreas de nuestra vida. El apóstol Pablo empieza trabajando el yo. Lo voy a hacer rápidamente, no era lo que tenía programado hoy. Empieza hablando del yo. ¿Dónde empieza hablando del yo? En el versículo 3. Empieza hablando del yo cuando nos dice que nadie tenga mayor concepto de sí mismo. En otras palabras, que nadie se crea más importante, que nadie piense que tiene más valor que otro en la vida. Con eso empieza el apóstol Pablo. Lo primero que confronta la Escritura cuando habla de que nosotros somos sacrificios delante del Señor es bajarnos de la nube donde andamos volando, dice un cantante por ahí. No es hermano, ¿verdad? Lo primero que confronta es nuestro yo, para que nuestro yo se someta a la voluntad del Señor, de entender que en el Señor todos somos en la misma estatura, válidos delante de Él y amados por Él, sino que piense de sí con cordura, dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El primer paso para hacer un sacrificio vivo delante del Señor es trabajar mi yo. Es que yo pueda verme como un hijo de Dios, igual que todos los hijos de Dios de esta tierra, igual que todos los hijos de Dios aquí en Príncipe de Paz. Mi hermano, nuestro valor es el mismo aquí y donde quiera que vayamos delante del Señor. Ninguno de nosotros puede considerarse superior en valor, en importancia ante otras personas. Amén. Número 2, el apóstol Pablo trabaja nuestra relación como iglesia cuando menciona los dones. Él dice: cada uno debe identificar su don espiritual y debe ejercerlo con responsabilidad. Entonces, desde el versículo 4 hasta el versículo 8, él dice: cada quien, conforme al don que tiene, debe trabajar duro en ese don y debe ponerlo en práctica con amor dentro de la obra del Señor. Después nos sigue hablando y nos dice: deben aprender a amar con un amor genuino, que no sea fingido, sino que sea un amor sin fingimiento. Dice el versículo 9 y el 10:
Cuando se requiere de diligencia, dice el versículo 11, no sean perezosos, hay que ser fervorosos. Cuando se trata de servir, porque mire cómo termina el versículo 11, no sé si está aquí, no está, sirviendo al Señor, dice el versículo 11, ¿sí o no? Así dice, cuando se trata de hacer algo, cuando se trata de ponerse las pilas, dice el apóstol Pablo, no hay que ser perezosos, sino que hay que ser fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Mi querido hermano, la iglesia, la obra del Señor es para que saquemos fibra, como dice el papá al hijo, ¿verdad? Saca fibra, mijo, ponete chispudo, patojo. Eso está diciendo el apóstol Pablo aquí. En la obra del Señor se sirve con pasión, se sirve con energías, con alegría. Servimos al Señor. Pero Él no se queda ahí. Dice, hay que estar gozosos en la esperanza. Sufrimos en la tribulación, pero estamos en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalización, la hospitalidad. Bendigan, dice, a los que, ahora el apóstol Pablo se pasa a hablar de nuestra relación con nuestros enemigos. Primero nos habló de nosotros, luego nuestra relación como iglesia, luego nos habla de nuestra relación con los enemigos, luego nos dice, sean empáticos, deben aprender a gozar con los que están gozándose, deben aprender a llorar con el que está llorando. Está enfermo, lo siento mucho. Está triste, venga, le voy a dar un abrazo. Ánimo, comparto su tristeza. Está feliz, sírvame 2 platos por favor, porque el apóstol Pablo dice, debemos practicar la empatía con los demás. Eso es el sacrificio de los hijos de Dios en nuestra vida cristiana. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Y sigue hablando de los enemigos y nos dice, dejen que el Señor lleve así la venganza. Ese es el sacrificio que somos ahora, mi querido hermano. Y termino con un versículo más. Hebreos 13:16. Quizás ya lo leímos. No. Hebreos 13:16. Como dice, hermanos, perdonen que estaba viendo aquí. ¿Cuáles son los sacrificios que agradan al Señor? Muy bien. Hagan el bien, dice, y la ayuda mutua. De eso no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada el Señor. Pero mire el versículo 15. ¿Qué dice el versículo 15? Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Hay varios versículos que hablan de los sacrificios nuestros. Ya vimos Romanos, que Romanos nos da duro, hermanos. Léalo en su casa. Aquí nos dicen, alaben al Señor, porque también es una forma de ofrecer sacrificios al Señor, la alabanza de nosotros. Pero también nos dice, hagan el bien y ayúdense entre ustedes. Ayúdense entre ustedes. Y como lo he hecho en otros días, la Escritura nos invita a nosotros a hacerlo, no a esperar que otro lo haga con nosotros. He explicado eso en otros días. La Biblia nos invita a que nosotros seamos los que demos el paso de hacer bien y de ayudar a otros. No está diciendo siéntese a que alguien llegue. Nos está invitando a dar un paso
de ayuda mutua. No sé si me entiende esa parte. A veces somos tan egoístas en Romanos 12 que cuando la Biblia dice hay que hacer el bien, empezamos a pensar quién nos va a hacer el bien. Es lo primero que pensamos. Ya ve, la Biblia dice que hay que hacer el bien. La Biblia dice que hay que amar. Ámenme pues, vamos a ver, ámenme. No, la Biblia está diciendo, usted ame, usted haga el bien, usted busque la paz. Usted no está poniéndolo a usted como pasivo para que todo el mundo venga y caiga sobre usted con estas acciones. No, le está motivando a usted. Ese es el sentido de la palabra del Señor, de que nos invita a nosotros a hacerlo. Y nos confronta para que salgamos de nuestra comodidad de esperar siempre algo por nosotros. Y nos confronta a ir para hacer algo por alguien. Y por eso, la invitación de hoy es, al recordar la historia de los sacrificios, recordamos el sacrificio de Jesús. Pero también vamos viendo que a medida que nosotros ofrecemos nuestros corazones y vidas como sacrificios vivos, se sigue la tradición de adoración y servicio que se inicia en el Antiguo Testamento. Por eso yo le invito y le motivo a que su sacrificio diario refleje la gracia y el amor de aquel que se entregó por nosotros en la cruz, Jesucristo. El factor más grande de todo sacrificio es el amor. En el Antiguo Testamento se ofrecía sacrificio a Jesús, perdón al Señor, y el Padre reaccionaba con amor. Jesús se ofrece como sacrificio por amor y el Padre reacciona con amor. Nosotros debemos vivir para el Señor como un sacrificio vivo, por amor a Él. Y el Padre siempre va a responder con amor, siempre va a manifestarse con amor a nosotros. Porque lo que está detrás de todo el plan, las historias de sacrificios, es el amor de Dios, buscando que sus hijos se acerquen siempre a Él, se presenten siempre a Él. Seamos una iglesia Príncipe de Paz en Mixco, que viva como un sacrificio vivo, andante, con sentido delante del Señor siempre. Seamos un sacrificio que se presente al Señor siempre. No piense, hermano, cambie o extienda su entendimiento sobre ser sacrificio al Señor. Venir al altar al Señor, venir a su presencia también es parte de que somos un sacrificio que se ofrece al Señor. Cantar a Dios, ya lo leímos en Hebreos, también es parte de que somos un sacrificio que adora al Señor y ofrecemos alabanza a Él. Pero en nuestra vida diaria, nuestra forma de tratar a los demás, nuestra forma de vernos a nosotros mismos en relación a otros, también es parte del sacrificio que somos delante del Señor. Así que no lo olvide. No podemos ser sacrificios viniendo a la iglesia a ofrecer nuestra oración y nuestra alabanza y siendo mentirosos afuera, siendo traicioneros afuera. No podemos ser sacrificios así. No podemos ser sacrificios vivos al Señor estando aquí adorando. Eso es parte, dije, pero estar maldiciendo allá afuera a las personas, porque no es el sacrificio vivo que Dios espera de sus hijos. Ya lo leímos en su palabra. Y antes de que siga hablando, mejor póngase de pie.